Ataque anfibio. Ucrania realizará en las próximas semanas un sorpresivo ataque anfibio contra Crimea. Así lo establecen los servicios de inteligencia británicos. La audaz operación, impulsada por el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, generaría un dolor de cabeza para Rusia, pero por sobre todas las cosas, restablecería el entusiasmo de los patrocinadores militares de Ucrania. Por sobre todas las cosas, el entusiasmo de Reino Unido, Francia y Alemania, la llamada coalición de los dispuestos a la guerra. Presenciamos el comienzo de un nuevo desastre militar para Ucrania, como la ofensiva de Kursk. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 270 de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Ucrania comenzaría pronto una nueva aventura militar similar a la ofensiva de Kursk iniciada en agosto de 2024, con el desastroso resultado para los ucranianos, naturalmente, de entre 75.000 y 90.000 muertos sin la captura de absolutamente ningún objetivo estratégico, y no solo eso, sino que tiempo después, con todos los territorios inicialmente tomados en el Oblast de Kursk, Rusia, recapturados por las Fuerzas Armadas rusas. Pero así la situación. Evidentemente, Ucrania debe permanentemente acometer empresas de esta naturaleza, despropósitos desde el punto de vista militar, aventuras, locuras, sin el más mínimo sentido, más que generar o regenerar, mejor dicho, el apoyo de sus patrocinadores occidentales, tanto de Estados Unidos como de los países europeos. Y así comienza nuestra transmisión de hoy con este reporte de un medio ucraniano, ¿sí? Esto traducido de esta publicación ucraniana de nombre Priami, ¿sí? Aquí el original. Aquí la traducción al español con el siguiente título. Atención. Las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían lanzar un poderoso ataque contra Crimea antes del invierno. Las fuerzas ucranianas han creado brechas en el sistema de defensa aéreo ruso en la península y podrían aprovechar estas vulnerabilidades para lanzar un ataque a gran escala contra Crimea, en particular a través del puente de Kerch. Un ataque a través del puente de Kerch. Recuerden que en la ya célebre contraofensiva primavera-verano, como la caracterizaba Fernando Moragón en aquel entonces, en el año 2023, el objetivo efectivamente aparecía en el mar de Azov, en Crimea. ¿Sí? Vamos en poco tiempo más a poder vacacionar y chapotear en el mar de Azov desde Crimea, en las hermosas playas de Crimea, a las pocas semanas de iniciada esta ofensiva. Así fanfarroneaban los analistas militares occidentales. Bueno, no pudieron siquiera conquistar más que un pueblito en las afueras en el borde de la primera línea defensiva de al menos
4 o 5 líneas defensivas establecidas por las Fuerzas Armadas rusas, en particular por el general Surovikin, ya célebre militarmente por esta fenomenal defensa. Sobre esta nueva aventura, aparentemente así lo afirmó el analista militar de Sky News, Michael Clark. Según él, los recientes ataques aéreos ucranianos contra estaciones de radar e instalaciones de defensa aérea han debilitado las defensas de los ocupantes. Esto abre las puertas a nuevas operaciones que podrían incluir un ataque aéreo o un asalto anfibio. Asalto anfibio. Clark cree que un objetivo potencial sería el puente de Kerch, ya que Ucrania tiene los medios para atacar en profundidad. Esta es la primera referencia a esta locura. Locura por los eventuales resultados, no porque el reporte carezca de fuentes. El reporte responde a la realidad. Están pergeñando un plan secreto, aunque no tan secreto, para un ataque anfibio en Crimea. De ahí lo de locura, y así comenzaba esto. Al poco tiempo respondían los analistas militares críticos con alguna opinión sobre este plan secreto. Por aquí, por ejemplo, en un medio llamado Military Affairs o Asuntos Militares, un medio específico sobre temas militares, respondía aquí con una entrevista a un experto consultado sobre esto. Alexei Sivov predice el fracaso de los planes de Ucrania para atacar Crimea. Sky News informó que Ucrania podría lanzar una gran ofensiva en Crimea en 2025, pero el bloguero Alexei Sivov sostiene que la operación fracasaría, citando ataques anteriores fallidos. Los reporteros... esto por aquí. Los reporteros de la cadena británica Sky News afirmaron recientemente que las fuerzas ucranianas estarían preparando una ofensiva a gran escala contra Crimea que podría comenzar ya en el invierno de 2025. El bloguero militar y voluntario Alexei Sivov descartó la idea de una operación de este tipo, considerándola condenada al fracaso si se llevara a cabo. Recordó que anteriores grandes ofensivas ucranianas habían fracasado y argumentó que un nuevo intento probablemente fracasaría incluso durante la fase de preparación, a menos que se planificara completamente fuera de Ucrania. Al mismo tiempo, no descartó la posibilidad de que Kiev intente llevar una serie de sabotajes en Crimea. Ahora bien, tanto en este artículo crítico de estos planes, crítico de esta locura, aquí en Military Affairs, como en la publicación ucraniana antes referida, esta de aquí, de este medio, una vez más, llamado Priami en ucraniano, este de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ambas referencian al analista Michael Clark en Sky News. Ambas referencian, para sorpresa de pocos, ambas referencian a un medio británico. Y nosotros, como de costumbre, realizamos el trabajo de recorrer las versiones y contraversiones hasta la fuente misma, el origen mismo de esta información, de este plan. Por ende, de camino nosotros hacia la publicación original en Sky News, el canal televisivo posiblemente más popular de Reino Unido, si no el más popular, sin dudas uno de los más populares. Y aquí, demoledores y demoledoras, la publicación original de esta versión, de esta filtración, el original en inglés. Nosotros siempre, como prueba de la seriedad de nuestro trabajo, de la veracidad de nuestro trabajo, siempre presentamos primero un pantallazo de la página original, de la fuente
primaria en su idioma original, en este caso en inglés, y ahora sí en su traducción al español. Atención a el origen de esta filtración. Sky News, día miércoles 1 de octubre. Un misil suministrado por Estados Unidos podría cambiarlo todo y la respuesta de Rusia está apelando a las bases de Trump. Preguntas y respuestas a Michael Clark. Nuestro analista militar, el profesor Michael Clark, responde a sus preguntas sobre la guerra de Ucrania cada semana. Desplácese hacia abajo para ponerse al día con sus mejores respuestas y véalas en video a continuación. El señor Michael Clark. Atención al análisis de esta semana. Tranquilos, ya lo vamos a presentar, pero primero quiero los principales puntos reseñados en este resumen de la entrevista. Ahora la vamos a presentar. Atención a las cosas dichas por el bueno de Michael el día de ayer y su afirmación respecto a este ataque. Atención al calibre de sus afirmaciones. Las principales respuestas de Clark. Acá la gente supuestamente llama o de alguna manera establece contacto con la redacción de Sky News y genera preguntas y él una vez a la semana las responde. Este súper experto militar británico, yo con algo de experiencia, a partir de mi experiencia en los medios, en los grandes medios, Deutsche Welle, France 24, CNN, etcétera, etcétera, puedo acá determinar con certeza que las preguntas presentadas en estos programas nunca las genera el público antes, sino que las genera la redacción en acuerdo con el entrevistado siempre. Pero bueno, en sus principales respuestas, atención a las cosas dichas ayer por este señor. Principales respuestas de Clark. ¿Por qué los misiles Tomahawk serán un cambio radical para Ucrania? Y aquí abajo su visión, la explicación, ¿sí? ¿Por qué los misiles Tomahawk serán un cambio radical o serían un cambio radical para Ucrania? Todavía no fue convalidada la entrega de los misiles Tomahawk y no determinarían absolutamente ningún cambio estratégico, estructural en la guerra, pero él ya comienza con esta estupidez, obviamente estupideces en pos de la posición pro-ucraniana, pro-OTAN, ¿sí? De la posición atlantista. ¿Cómo Rusia está jugando al MAGA en respuesta a esa amenaza? Esto de jugar al MAGA en el sentido de que Rusia, ante su supuestamente difícil situación militar, según este analista, genera una estrategia una estrategia política, propagandística para el convencimiento de las bases electorales de Trump. Por eso lo llaman jugando al MAGA, ¿sí? La interferencia rusa en los asuntos políticos estadounidenses. Otra estupidez. En el campo de batalla, la gran ofensiva rusa ha perdido fuerza. Tome nota del ataque diurno de ayer de Ucrania y acá lo más interesante, ¿podría Ucrania lanzar un ataque sorpresa antes del invierno? No lo descarten. Bueno, es el resumen de las cosas dichas por este señor. Pero atención porque siempre, antes de recoger una versión, antes de comenzar el análisis de cualquier punto de vista, tanto de una persona individual como de un centro de investigación, una usina de pensamiento, una fundación, un reporte, siempre debemos determinar el origen, porque por lo general ya a partir de eso podemos determinar prácticamente todo, podemos establecer el sesgo, establecer qué va antes de que comencemos la lectura o en este caso la visualización del análisis de este señor, ya podemos establecer el origen de sus ideas y la dirección de sus ideas. Aquí, por ejemplo, la página de este profesor británico, experto militar en la propia cadena Sky News, aquí Sky News, Michael Clark, este señor de aquí, analista militar, y está la descripción. Michael Clark es
profesor visitante en el King's College de Londres en la Universidad de Exeter. Fue director fundador del Centro de Estudios de Defensa y posteriormente del Instituto de Política Internacional, ambos en el King's College de Londres, antes de convertirse en director general del Royal United Services Institute, Instituto de Servicios Reales, ¿sí? Británico, básicamente. Ha sido asesor especializado de varias comisiones parlamentarias, británicas obviamente, de forma continua desde 1997 y forma parte del Comité Conjunto sobre la Estrategia de Seguridad Nacional del Parlamento Británico. Anteriormente fue miembro del Consejo Asesor del Jefe de Estado Mayor de Defensa y del Foro de Seguridad Nacional del Primer Ministro, alguien con llegada directa al Parlamento Británico, al gobierno británico y también al Primer Ministro. Atención aquí porque esto lo desenmascara por completo, el verdadero corazoncito de este señor. Es un miembro distinguido del RUSI, ya lo presentamos al RUSI aquí, ahora lo vamos a presentar de nuevo, del RUSI, RUSI, y miembro del KLC, la Universidad de Aberystwyth y el Royal College of Defence Studies. Su último libro, junto a Helen Raskar, Britain's Persuaders, un libro sobre el soft power in a hard world. Los convencedores británicos o los persuasores británicos, poder blando en un mundo duro. Es el título de su anteúltimo libro. Miembro distinguido del RUSI, ¿sí? Ya eso nos va a ayudar un poquitito. El RUSI. Atención a la descripción de este centro, conocido como RUSI, Royal Institute Services Institute o Instituto Real de Servicios Unidos. Este señor miembro de honor aquí, el Royal United Services Institute, o RUSI, es el centro de estudios de defensa y seguridad más antiguo del mundo, fundado en 1831 por el Duque de Wellington, con sede en Londres, Reino Unido. El actual presidente, Sir David en realidad, centro de estudios como traducción, esto del inglés de think tank, usina del pensamiento, más que centro de estudios, ¿sí? El más antiguo del mundo, dedicado a temas de defensa, en Londres. Y un poquito más abajo, esto es siempre lo más importante y lo más interesante, acá, gobernancia, o gobernanza, mal traducido, gobernanza. Atención a los financiadores de este instituto y por ende de este señor. RUSI obtiene su financiación de miembros individuales y corporativos, así como de ingresos provenientes de publicaciones y contratos de investigación. Entre los principales contribuyentes incluyen el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Número 1, Departamento de Estado de los Estados Unidos. Número 2, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Número 2, estos los amigos de este señor. Finalmente, la Comisión Europea, la buena de Úrsula, y cuando no, el complejo militar industrial, en este caso, BAE Systems, empresa multinacional armamentística británica, la más importante de Europa y una de las 5 más importantes del mundo. ¿A quién responde este señor entonces? Básicamente al Departamento de Estado de los Estados Unidos, al Ministerio de Relaciones Exteriores británico y al sector militar industrial, al complejo militar industrial. Bueno, de ahí, lógicamente, el sesgo de sus palabras. Pero presentemos ahora las cosas dichas sobre este señor específicamente con respecto a la posibilidad efectiva de un ataque ucraniano anfibio en las próximas semanas o meses, ¿sí? En Crimea, nada más y nada menos. Esto aquí con subtítulos, si me ayuda la suerte, por aquí. Recuerden que él responde preguntas. Así que aquí la primera pregunta. A la derecha,
experto, profesor del King's College y financiado por BAE Systems y por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, Michael Clark, a la izquierda, un reportero a cargo del programa. Sí. These questions here from Michael. What military action do we expect before winter comes? It's coming hard now into Ukraine, isn't it? Where are we? October the 1st? October, yeah, end of the month, it'll start, it gets wet, and then it will get cold. So it'll get wet and muddy, and then it'll get cold, and we don't know how cold it will be, and that will be the case until the end of February, early March. I do think there will be some things happening. I think the Ukrainians, they'd like to spring surprises. They know that has an effect not just on the Russians on the front line, if they can, but also on Western perceptions of how Ukraine is getting on. Mm-hmm. And I've seen... Acá comienza este plan con la confesión de este señor, con llegada obviamente a los servicios secretos británicos y al Parlamento británico, con esta confesión clarita acá. Creo que sucederán algunas cosas a partir de ahora con el comienzo del invierno. Creo que a los ucranianos... The Ukrainians, I think, they'd like to spring surprise. Les gustaría dar sorpresas, ¿no? Les gustaría traer algunas sorpresas militares. They know that has an effect not just on the Russians on the front line, if they can, but also on Western perceptions of how... Ya que eso no solo genera en las líneas rusas un impacto, sino por sobre todas las cosas en las percepciones occidentales. Acá la confesión de que acometen operaciones militares menos por el objeto, por los objetivos militares o por la posibilidad de determinar un golpe, de generar un golpe contra Rusia en términos militares, en términos bélicos, sino más bien por las percepciones occidentales, básicamente por el apoyo de, en este caso, Reino Unido, el principal y más belicista soporte de Ucrania y por sobre todas las cosas del propio Zelensky. Un poquito más, ¿sí? Sorpresas para los rusos y por sobre todas las cosas para las percepciones occidentales, según el señor Michael Clark. How Ukraine is getting on. Mm-hmm. And I've seen that they've attacked in the last few weeks a number of radar stations and air defense facilities, particularly in Crimea. And again, as we've said before, you get a certain amount of satisfaction out of taking down air defense systems, but it's only worth doing if you then do something with the gap you've created. You can create a gap in the... Obtienes satisfacción si destruyes radares, pero solo tiene sentido si después aprovechas esa brecha que has creado, ¿sí? Y atención ahora. Curtain of air defense, then you want to put something into the gap to go and get something even more valuable. And the Ukrainians, certainly in the southwest, at sort of 6 to 7 o'clock on our clock, have been engaging in quite a lot of what the military might call shaping operations. And the Russians must be quite worried about this. To what end then in your sort of... Cuando alguien quiere fanfarronear con sus conocimientos militares, comienza con esto de, sí, en las 7:30, 6:30, en lugar de en el sur, en el norte, a la izquierda, a la derecha. Bueno, este payaso con esta estupidez dicha, pero aparentemente en esta región habrían comenzado los ucranianos operaciones preparatorias y los rusos aparecerían muy preocupados. Y ahora la repregunta del periodista, ¿sí? ¿Con qué fin todo esto? Estimation, I wouldn't be surprised. Well, I'm guessing totally, but I mean, I wouldn't be surprised if they don't try some sort of big attack into Crimea of some sort, air attack, or maybe an amphibious assault of some sort. Mm-hmm. A sort of... Acá. Esta la oración clave reproducida después por todos los medios. No me sorprendería un gran ataque ucraniano en Crimea, algún tipo de ataque aéreo o una incursión anfibia.
una incursión anfibia a lo 1943, 1944, ¿no? Cuando, sí, las tropas aerotransportadas detrás de las líneas enemigas, ¿cuántas películas de Hollywood sobre esto? Acometían operaciones anfibias en territorio enemigo, claro, en otra época, querido amigo, en una época sin radares, sin drones, sin misiles hipersónicos, esto de las operaciones anfibias, como en las películas, esto desapareció, pero no ahora, desapareció hace tiempo y en esta guerra muchísimo más. Si no recuerden el desastre en Krimki. ¿Recuerdan cuando los ucranianos al otro lado del Dnieper querían generar una suerte de cabeza de puente en un pobladío, en un caserío llamado Krimki, y para eso despacharon cientos y quizás miles de soldados masacrados de camino hacia esa localidad, cruzando el Dnieper en lancha, destruidos por los drones uno tras otro, las imágenes terribles de los pedazos de los soldados flotando en el Dnieper, en el río, unas imágenes verdaderamente dantescas, y así durante semanas, si no meses, con un resultado desastroso, solamente con el único objetivo de generar un titular mediático en una operación anacrónica, ya fuera de su tiempo. Bueno, esto está presentando ahora como posibilidad este señor, un tipo de incursión anfibia en Crimea, explotando supuestamente los ataques, la brecha generada en los radares rusos. Un delirio también, una mentira absoluta. Strategic raid. And they led up to Kursk to try and show that they can fight back. Exactly, make in a order to point. unsettle the Russians somewhere. I wouldn't be at all surprised. Para colmo, el reportero responde, claro, como en Kursk, ¿no? Como si lo de Kursk, de alguna manera, representara un ejemplo de una operación militar exitosa, representara el modelo para todo esto, cuando Kursk determinó una tragedia con por lo menos 75.000 ucranianos muertos sin el más mínimo sentido, más que algún titular en los primeros 2 o 3 días. Bueno, y responde este señor, sí, no me sorprendería en absoluto. I mean, given what the Ukrainians have now got in terms of deep strike, if they don't go for the Kerch Bridge again. I mean, the Kerch Bridge has been attacked successfully twice. No me sorprendería tampoco un ataque contra no el puente kurdo, es una mala traducción, sino el puente de Kerch, ¿sí? El puente de Crimea. No me sorprendería tampoco un ataque contra el puente de Crimea. And of course, the Russians build up their defenses around it. So every time there's an attack, the Russians, plug that gap, whether it's a seaborne attack, an aerial attack, or whatever. But I wouldn't be at all surprised if the Ukrainians don't find another way of hitting the Kerch Bridge, because that's one of the ways of unsettling not just the Kremlin, but unsettling people in Crimea, because they know they depend on that to escape. It's their only way out if things get really Bueno, bad. acá otra estupidez, aunque es cierto que está muy reproducida por todos los medios occidentales, esto de la supuesta dependencia de los rusos del puente de Kerch, el supuesto carácter estratégico del puente de Kerch, en el sentido de que sin el puente de Kerch, Rusia no podría realizar la logística militar y civil de Crimea, con el envío no solamente de armas y de tropas, sino incluso con el envío de cualquier bien necesario para la vida en Crimea. Es una estupidez total y absoluta. Podemos presentar esto. No parecía preparado, pero lo voy a presentar con el mapa porque ya tantas veces escuchada esta tontería que quiero presentarlo nuevamente por aquí. De Berlín hacia hacia Kerch, un poquito más acá. Bien. Por aquí, Crimea. ¿Sí?
esta Crimea, acá. Esto tomado por los rusos en 2014. Bueno, en 2018, recién, no recuerdo exactamente si en el 18 o en el 19, los rusos generaron un puente verdaderamente espectacular desde el punto de vista de la ingeniería, aquí en el estrecho de Kerch, entre la Rusia territorial, más concretamente entre el Oblast de Krasnodar y Kerch, la península de Kerch, aquí antes en Ucrania, ahora en Rusia, desde 2014. Hasta entonces, hasta la construcción de ese puente, si no recuerdo mal, construido en 2018, pero inaugurado en 2019. Puede demoledores que ahí cometa un error por un año, pero más o menos esa es la fecha. Desde 2014 a 2019, los rusos carecían de este acceso territorial. Y a pesar de eso, a través de un puente aéreo y de un puente marítimo, durante por lo menos 4 años, si no 5, generaron sin el más mínimo inconveniente, y yo estoy presentando todo en el mapa sin que aparezca el mapa. Una vez más, lo voy a presentar, perdón, yo recién mirando el mapa, pero no aparecía el mapa aquí, así que lo presento una vez más. Aquí, Crimea, ¿sí? Esta península, antes perteneciente a Rusia, anexionada en 2014 por Kerch, y aquí la Rusia continental, aquí la ciudad más importante de las cercanías, Krasnodar, capital del Oblast, si no recuerdo mal, del mismo nombre de Krasnodar. El puente de Kerch por aquí, y el acceso territorial ahora, o por lo menos desde 2018, y además, lógicamente, desde el 2022, Rusia generó por aquí un corredor terrestre, conquistando todo esto también, ¿sí? Con lo cual los rusos ahora no solamente pueden generar el acceso, no solo pueden realizar el acceso terrestre, realizar el acceso de camiones, realizar el acceso de trenes por el puente de Kerch, sino que también pueden, lógicamente, realizar el acceso por este corredor territorial en el norte. Esto desde 2022, con el comienzo de la invasión. El puente aquí de 2019. Una vez más, puede que 2018, yo lo recuerdo construido en 2019, construido en 2018, inaugurado en 2019, en última instancia lo mismo, un año antes, un año después. Crimea acá desde 2014, ¿sí? 2014. Durante todo este periodo, desde 2014 a 2022, los rusos despacharon sin el más mínimo problema tanto los bienes necesarios para la vida civil de la isla, como así también los bienes militares para la base marítima, la base naval de Sebastopol, para, bueno, a partir de 2022, naturalmente también la guerra abierta con Ucrania, pero naturalmente antes de todo esto, desde 2014, con el comienzo de la guerra dentro del territorio ucraniano, bueno, Crimea no participaba directamente por la lejanía respecto al Donbass, pero sí, naturalmente, presentaba una preparación militar importante. Todo eso desde 2014 hasta 2019 fue realizado sin el puente. Desde 2022 en adelante, además, generaron los rusos el corredor superior, con lo cual incluso la destrucción altísimamente improbable del puente de Kerch no determinaría de ninguna manera el fin de el contacto, el fin de la logística rusa hacia Crimea. De ningún modo y bajo ningún punto de vista. Esta una estupidez total con la cual machacan aquí el puente, este puente espectacular con varias, utilizando esta isla intermedia, isla de, por ahí recién el nombre, de Tuzla, un islote en el medio utilizado como una suerte de base intermedia, y acá generaron los rusos un puente verdaderamente espectacular a ambos lados, 2 veces atacado, 2 veces dañado, 2 veces reparado.
quizás podamos por aquí un acercamiento. Esta es la parte más espectacular de este puente. Bueno, el puente en concreto, 2 veces dañado. Aquí la parte más espectacular con el puente levadizo en esta zona, justo pasando un barco por ahí. ¿Podemos? No. 2 veces determinaron inicialmente la destrucción de una parte de este puente, el daño de este puente, pero 2 veces al poco tiempo pudieron los rusos restablecer el tráfico sin ningún problema en el medio, debido, una vez más, al corredor superior, pero por sobre todas las cosas, al puente marítimo y aéreo de Rusia con Kerch. ¿Por qué machacan y machacan tanto con Kerch los medios occidentales y los supuestamente expertos militares occidentales como este señor? No. Básicamente porque para ellos el puente de Kerch aparece como una obsesión ligada a el prestigio de este puente, una obra de infraestructura espectacular construida por la Rusia tan odiada por estos analistas militares occidentales y de alguna manera como una suerte de mensaje hacia la población rusa dentro de Ucrania, o, si lo quieren de otra manera, hacia los ucranianos étnicamente rusos e incluso hacia los ucranianos rusoparlantes, no todos étnicamente rusos. ¿Por qué? Porque, claro, generó para una región históricamente bastante rezagada en términos económicos, más allá del turismo y algunas actividades específicas, generó una infraestructura fenomenal de transporte a partir de la cual comenzó un flujo económico mucho mayor, un flujo de turistas, lógicamente, mucho mayor, una suerte de demostración para los ucranianos prorrusos y para los ucranianos nacionalistas también de las consecuencias del efecto positivo de el paso de una región de las manos de Ucrania a las manos de Rusia, ¿sí? Una suerte de, bueno, si ustedes a partir de ahora, ciudadanos rusos en territorio ruso, bueno, comienzan obras maravillosas como el puente de Kerch. Por ese prestigio, por ese mensaje, por ese significado del puente, la decisión de los analistas occidentales, de los oficiales occidentales y de los políticos occidentales de querer a toda costa acometer este puente, incluso con misiles Taurus. Recuerden las discusiones filtradas, por cierto, también filtradas por la inteligencia británica, de los oficiales alemanes cuando, sin el permiso del canciller, en aquel entonces Olaf Scholz, deliberaban sobre las opciones para un ataque contra Kerch y ellos mismos, en esas conversaciones, recuerdo, remachaban que con un misil Taurus no iban a generar de ninguna manera la destrucción del puente, sino que con muchos, por lo menos 4 o 5, podrían generar el daño de un pedazo del puente, como en su momento cuando el primer atentado, ese criminal, con un camión cargado de explosivos, matando un montón de gente, civiles, incluido el conductor de camión, un transportista sin la más mínima idea del cargamento de bombas puesto en su camión, como así tampoco después con un ataque de drones marítimos, de drones navales, bueno, generaron un daño, sí, reparado a las pocas semanas, sí. Una vez más, la destrucción de un puente por un misil o por una bomba representa algo ficticio. Los puentes presentan una estructura de hormigón armado tremendamente resistente. Para determinar la destrucción de un puente deben realizar los ucranianos o los rusos múltiples ataques con misiles o bombas de enorme magnitud, de grandísimo calibre. Bueno, esta es la obsesión del señor Michael Clark. Quería sencillamente realizar una pausa aquí, presentar esto por, bueno, la necesidad de desenmascarar a estos personajes y desenmascarar
por sobre todas las cosas, sus mentiras y sus lugares comunes, ¿sí? De vuelta al señor Clark, ¿sí? Con esto del ataque anfibio y a la vez un ataque contra Crimea. Un poquito más de este supuesto experto financiado nuevamente por los servicios, perdón, por el Ministerio de Relaciones Exteriores británico, el Departamento de Estado británico y el complejo militar industrial. Bad for them in And Crimea. the symbolism as well for Putin of that bridge being Yeah, destroyed. Ahí huge dicho, el symbol, yeah. simbolismo. Really upsets them when the Kursk bridge is attacked. Such a shame. All right, a question here from Sí, ellos mismos ahí reconociendo, sí, el simbolismo de eso, de ese puente, sí, a Putin le duele mucho, qué vergüenza, ja, 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 ja. Patético, pero en gran medida ellos mismos con el reconocimiento de sus propias mentiras, de sus falaces análisis. Mick. Of course, Sir Michael. Have you been? Is there something? Have you got news, Oh, Michael? Have you God, been no. to the palace recently? Kamali, look, the only knighthood I will ever have is the keep me ears warm in bed. That's all. Soon. That's the only knighthood I'm entitled. Yeah, Bueno, well, unos chistes tontos let's wait sobre... and see. I love when we get chuckles from Alison. We'll wait and see. Próxima pregunta. So, Michael, I watch your show every week from Annapolis in the US. Question: what are the chances that Putin stages a highly visible false flag attack on Moscow as a precursor for an attack on the Baltic states? He asks you to explain what the false flag Bueno, attack. mamita, bueno, esto ni siquiera lo voy a presentar. El nivel de las preguntas, lo ficticio de las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las probabilidades de un ataque de falsa bandera en Moscú para un ataque de Putin en los países bálticos? Toda una construcción de narrativa, pero además mentira sobre mentira. Ataque de falsa bandera de los rusos en Moscú para después un ataque contra los bálticos, con un único objetivo, machacar y machacar hacia la escalada, lo que están queriendo en estas últimas semanas con las invenciones, las historias de los drones rusos invadiendo Polonia, Alemania, Francia, Dinamarca, Finlandia, Suecia, drones rusos hasta en la sopa, ¿sí? ¿No? Yo abandonaba hoy mi casa y de repente un dron ruso ahí entre mis piernas, correteando por ahí. Sí, es el grado de delirio, ¿no? Esto dicho obviamente en broma. Los aviones rusos, los cazas rusos penetrando el espacio aéreo, derribémoslos ya mismo. Bueno, la construcción de la narrativa en el sentido de una guerra. Y en este momento Europa parece encaminada a altísima velocidad hacia una guerra. Bien. Vamos a redondear este tema aquí, esta locura posiblemente intentada de aquí a poco, posiblemente llevada a cabo de aquí a poco por los ucranianos, alguna locura contra el puente de Kerch o como ataque anfibio. Pero quiero presentar algunas de las cosas interesantes del día de ayer. Aquí ahora sí. Aquí el presidente Putin en el foro de Valdai o en el club de discusión de Valdai, una conferencia de alto nivel llevada a cabo desde 2004 en Moscú, en la cual participan los dirigentes rusos de alto rango, deliberando en esta conferencia. Los dirigentes rusos deliberan sobre la política nacional e internacional rusa, la economía rusa y la defensa rusa. Y todos los años, o casi todos los años, participa Putin. Y hoy participó con algunas definiciones bastante interesantes. Por un lado, sobre Ucrania. Aquí el reporte de las cosas dichas por Putin hoy en esta conferencia con respecto a Ucrania. La tregua de Ucrania es un dolor
Perdón, la tragedia de Ucrania, mil disculpas, la tragedia de Ucrania es un dolor compartido tanto por los ucranianos como por los rusos, por todos nosotros. Europa es la principal responsable de la continuación del conflicto. Para Occidente y sus servidores en Kiev, el pueblo ucraniano no es más que material prescindible. La causa fundamental de la crisis ucraniana y otras crisis radica en las políticas occidentales posteriores a la Guerra Fría. Quienes empujaron a Kiev a la confrontación no se preocuparon en absoluto por los intereses de Rusia ni de Ucrania. Las tensiones entre Rusia y Ucrania son el resultado inevitable del colapso de la Unión Soviética y posteriormente la situación en Ucrania habría sido diferente en un mundo verdaderamente unipolar. Estas son las palabras de Putin. Para Occidente, Ucrania no es más que una baza o una carta en un juego geopolítico más amplio, una herramienta para perseguir sus objetivos. Rusia agradece a todos los países que han realizado esfuerzos genuinos para lograr una solución pacífica. A pesar de los años de propaganda, se están produciendo cambios graduales dentro de la propia Ucrania. Estos son los puntos generales de Putin en su discurso y después en la entrevista. Y aquí algo simpático de las palabras de Putin, respondiendo a la pregunta sobre la caracterización de Trump de Rusia como un tigre de papel. Recuerdan esto, ¿no? Tanto en las Naciones Unidas como en su publicación en Truth Social, caracterizó a Rusia como un tigre de papel. Si Estados Unidos hubiera comenzado esta guerra, sería el ganador en una sola semana. Bueno, dudosa predicción, ¿no? Más aún recordando los 20 años de de Estados Unidos en Afganistán con una derrota, el desastre hecho en Irak, debieron abandonarlo, generaron una guerra civil y el Estado Islámico, la derrota contra Yemen, bueno, más atrás podemos retroceder a la derrota en Vietnam, pero bueno, estas las fantasías de Trump y acá respondió Putin a estas palabras de Trump. Atención. Si estamos peleando, si estamos combatiendo contra todo el bloque de la OTAN y estamos avanzando como avanzamos, con confianza, y eso significa que somos un tigre de papel, como nos llamó Trump, entonces, ¿qué es la OTAN? Si nosotros comenzamos un enfrentamiento contra toda la OTAN, o mejor dicho, la OTAN comenzó todo el bloque de la OTAN comenzó una guerra contra nosotros, y aún así realizamos avances cotidianos, y nosotros en esa situación representamos un tigre de papel, entonces la OTAN, ¿qué? Algo todavía peor. Atención a la cara de pícaro ahí de Putin, ¿no? Riendo él solo. ¿Qué representan ellos? Bueno, que Dios los acompañe. Lo más importante, ahí la gente medio riendo. Lo más importante es que tenemos confianza, estamos confiados. Y acá, bueno, una pregunta en broma del reportero. ¿Conoce estos papelitos, estos juguetes de los niños, estos tigres de papel, para los niños? Usted los recorta y hace un tigrecito de papel. ¿Por qué no le da uno a Putin como regalo? Esa es la pregunta en broma del reportero y responde Putin: no, nosotros tenemos una relación con él, nos conocemos, tomamos estas cosas de manera calmada, desescalando Putin, obviamente. Primero una broma, una ironía, ¿no? Si nosotros un tigre de papel ganando, ¿ustedes qué? Pero después, no, esto parte de las bromas, ¿sí? No sé en qué contexto dijo Trump esto, muy posiblemente haya sido con ironía. Bueno, simpático lo de Putin en el foro de Valdai o Club de Discusión de Valdai. Por último, quería presentar algo adicional sobre la situación en Ucrania.
de la cotidianidad, el día a día en Kiev. Atención a esto, estas imágenes difundidas hoy de este grupo en Ucrania. Esta la llamada policía idiomática o policía de la lengua ucraniana. Atención a la acción de esta gente. Інспекція москоязичної літератури розпочата. Estos activistas lingüísticos también los llaman, en el popular mercado de libros Epochaina, en Kiev, Я a пропоную la запрошувати búsqueda. адміністрацію. Atención, esto es un mercado de libros usados, ¿sí? Librerías, esos tiendas con libros usadas tan comunes en todos nuestros países, tan bonitas, con tantos tesoros bibliográficos allí. Aquí estos señores disfrazados como esas personas dedicadas a la desinfección o a la desratización, ¿sí? Vestidos con trajes impermeables, desratizadores, así llaman a estas personas, como combatiendo las plagas, con estas mochilas, estos tanques en sus mochilas, imitando precisamente la desratización o ¿sí? El combate de las plagas, una fumigación contra una plaga, pero claro, no una plaga de insectos, no una plaga de roedores, sino evidentemente la plaga del idioma ruso y de la literatura rusa. Por eso detrás estas calcomanías con el idioma ruso prohibido, con un cerdo con la bandera rusa también tachado, y Ринку, і щоб відчиняли кожні recorren точки. el mercado І вилучали aterrorizando москоязичні a книжки. los lectores, a los dueños de estas tiendas, de estos puestos de libros, y simbólicamente Нема ні realizan, скидки і розпродажі. realizan la До побачення. clausura, ¿sí? Violentamente. Cazopca. Acá la cometen a una pobre señora ahí. Para colmo medio tontos, porque el mercado, hacia la vista, por lo general, el mercado de libros, muy pocos puestos abiertos, con lo cual deben haber realizado esta acción política, realizaron esta clausura en un día ya después, en un horario posterior al cierre de la mayoría de estos puestos, pero bueno, van recorriendo y acá con sus megáfonos generan estas clausuras simbólicas de las librerías con literatura rusa, el idioma hablado por la mitad de los ucranianos y un idioma con una literatura, bueno, fenomenal, ¿no? Los grandes escritores rusos, bueno, Tolstoy y mil más, ¿no? Esto recuerda mucho, yo ahora carezco de imágenes, hay un viejo disco de alguna música folclórica rusa, y al pobre librero ahí aterrorizándolo. El reporte de esto: las tiendas donde se encontraron dichos libros fueron selladas de forma teatral por personas con trajes protectores. Una anciana que protestó fue insultada y llamada Katsapka, un término despectivo para referirse a los rusos. A través de un megáfono, los activistas gritaron que la guerra no terminará mientras los ucranianos hablen el idioma del ocupante. Instaron a los vendedores a enviar los libros en ruso para su destrucción en lugar de venderlos. Bueno, es el reporte. Esto recuerda mucho a las quemas de libros en Berlín y en otros lugares de Alemania también, pero por sobre todas las cosas en Berlín a finales de los años 30 con el ascenso del nazismo. Nada más barbárico, nada más demostrativo del nazismo, del autoritarismo, del fascismo, que esto: la quema de libros, la destrucción del patrimonio cultural,
de un pueblo, y para colmo ni siquiera de un pueblo ajeno, sino de los rusos y de la lengua rusa hablada por la mitad de los ucranianos. ¿Sí? ¿Cuántos ucranianos, músicos y escritores ucranianos con su obra hecha poetas? Su obra escrita en ruso, por cierto, ¿no? Sí, Slava Ukraini. Va. Fascismo en su máxima expresión en, una vez más, el mercado de libros de Pochaina en Kiev. ¿Sí? A menudo presentamos las imágenes, las violentas imágenes de la gente movilizada por la fuerza en Ucrania. Hoy queríamos presentar otra forma de autoritarismo, otra forma de dictadura, aquí a través de las quemas de libros o estos ataques contra la literatura rusa. Demoledores y demoledoras, por favor, recuerden acompañarnos con el pulgar arriba, con el like. En más o menos 1 hora en 50 minutos comienza la transmisión de Adrián Celaya, titulada Ucrania, meses decisivos. Nosotros en el canal, como siempre, con nuestra programación habitual. Mañana nuestra charla de los viernes con Juan Antonio Aguilar, ya confirmada. Y recuerden, para quienes quieran, pueden recorrer nuestro nuevo canal Demoliendo mitos de la política en inglés, Demolishing Political Myths en inglés, o ayudarnos con la difusión a amigos ingleses, estadounidenses, australianos, neozelandeses o de algún país no hispanoparlante, pero con algún conocimiento del inglés. Nos ayudan de esa forma la difusión de nuestros análisis críticos, de nuestra perspectiva crítica, de nuestra perspectiva humanista, en pos de la paz, en pos de un mundo mejor, un poco menos desigual, entre las personas sin conocimiento de nuestra lengua materna, el español. En 1 hora, una vez más, Adrián Celaya, no lo desaprovechen, y nosotros por hoy los abandonamos aquí hasta el día de mañana con Juan Antonio Aguilar. Los queremos mucho, un abrazo de corazón y hasta mañana. Chao.